está formado por esas tres sustancias universales que son la sal, el azufre y el mercurio. Sal, azufre y mercurio existen en todas sustancias. Si descomponemos el hierro, por ejemplo, descubrimos ahí sal, metálica, el azufre, fuego, y el mercurio, sustancias fundamentales. Lo mismo podríamos hacer con cualquier otro metal. Aquí tenemos el arché, por ejemplo, o archeus de los griegos. Tiene sal, azufre, mercurio, cualquier unidad cósmica que surja a la vida, cualquier mundo que nazca dentro de la gran matriz universal, sale de la sal, del azufre y del mercurio, es decir, del archeo. Eso es obvio. Mas existe, si tenemos en cuenta que tal como es arriba, es abajo, que lo microcósmico es similar a lo macrocósmico, entonces decimos lo siguiente: si queremos fabricar dentro de los cuerpos existenciales superiores del ser dentro de cada uno de nosotros, se necesita fabricar también otro archeo, pero un archeo propio, individual, formado con sal, azufre, mercurio, porque tal como es arriba es abajo, tal como es abajo es arriba. Queremos tener los cuerpos astral, mental y causal, fabriquemos el arché dentro de nosotros mismos. ¿Quiere la inteligencia universal crear un nuevo sistema solar? Tiene que fabricar el arché allá arriba, en el espacio interplanetario. Tal como es arriba es abajo. Más, todo esto requiere cierto análisis didáctico cuidadoso, cierta explicación dialéctica de fondo, a fin de que no se formen confusiones en el entendimiento. Obviamente, hay que explicar qué decide, el modo, la manera de fabricar el arché. Pues de ahí vamos a sacar los cuerpos existenciales superiores del ser, los cuerpos que los van a convertir en hombre, de verdad. Nada ganaría con darles a ustedes todas esas explicaciones si no les enseñara a fabricar el arché. Ustedes tienen que saber cómo se fabrica. De lo contrario, esta plática resultaría muy ilustrativa, pero sin una aplicación práctica. Sal, azufre y mercurio, fundamentos del arché. ¿Qué es la sal? Jesús el Gran Kabir dijo: si la sal se degenerara, ¿con qué se adobaría los alimentos? Más o menos. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero la sal, dice él, está degenerada, solamente servirá para las tinieblas exteriores, donde se oye el llanto y el crujir de dientes. Cada uno de nosotros es la sal de la tierra. Sí. Homeopáticamente, y aún más desde el punto de vista bioquímico, sabemos que existe en nosotros 12 sales. Yo entiendo que esas 12 sales están relacionadas con los 12 signos zodiacales. En bioquímica se usa mucho las 12 sales.
Bien, entonces nuestro cuerpo humano, en el fondo, tiene por base la sal, como sustancia fundamental. En cuanto al azufre, este en sí mismo es el fuego. Fuego sagrado. Y el mercurio es el alma metálica del esperma, del exiogeari. Es el azogue transmutado. Mercurio lo hay en todo. Es la materia básica de la gran obra. Si transmutamos, por ejemplo, la libido sexual, obtendremos mercurio. Si conseguimos por medio de la transmutación sexual transformar el esperma en energía, esa energía es el mercurio de los sabios. Indubitablemente, la preparación del mercurio en alquimia siempre fue muy cuidadosa. Nunca los sabios dijeron cómo se preparaba el mercurio. Pero hoy debemos tener el valor de decirlo. No sería posible conseguir mercurio filosofal si no conociéramos la ciencia de la transmutación de la libido sexual. El fundamento de la transmutación está en el arcano AZF. Dicho arcano está depositado entre los tesoros mismos del Aryavarta-Hasra. Mucho se ha hablado sobre el Aryavarta-Hasra en las tierras tibetanas. Obviamente, allí está el tesoro. Se conserva siempre en secreto el arcano AZF. Sabré enseñar aquí claramente tal arcano sin escandalizar a nadie. Diré únicamente que lo básico sería lograr la conexión del Lingam Yoni sin eyaculación del ens seminis, dentro del cual, como dijera Felipe Teofastro, bombastro de Ongenei, aureola Paracelso, se encuentra todo el ens virtutis del fuego. El lingam, como órgano general, es el phallus griego. En cuanto al yoni, u órgano femenino, está representado siempre por la urna sagrada de los grandes misterios, por el santo grial, por la copa de plata de Benjamín, por el vaso de Hermes Trismegisto, etc. En la India, Shiva, como tercer lobo, tiene hermosos atributos. Bien sabemos lo que son los atributos de Shiva, o sus símbolos fundamentales. El lingam negro embutido en el yoni metálico. Los shivaístas, esoteristas, tántricos, tienen que conocer estos misterios. En todo caso, mediante la transmutación del exiogeari, o esperma sagrado, deviene el alma metálica del mismo, que es el mercurio. Ese mercurio es energía que asciende por ciertos canales nerviosos hasta el cerebro. Cuando tal energía recibe el fuego, cuando es alimentada por el azufre
el exiohejari se crea inevitablemente. Digo, el arché se crea inevitablemente. De manera que el mercurio debe ser ejecutado por el azufre, el fuego sagrado del Espíritu Santo en nosotros. Y las operaciones del fuego y del azufre y del mercurio sobre la sal son espléndidas. Queda formado el exiohejari. Nuevas combinaciones, nuevas operaciones, progresivas siempre en forma dialéctica, hacen que la sal, animada por el azufre y el mercurio, asuma forma extraordinaria y se convierte en el cuerpo astral. Mucho más tarde, en una octava más elevada, la sal fecundada por el azufre y el mercurio se convierte en cuerpo mental, posteriormente en causal. Así llega uno a poseer los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero hay que formar ante todo el arché en nosotros a base de sal, de azufre y de mercurio. De allí, de ese arché, brotan los cuerpos existenciales superiores del ser. Allá arriba, de ese arché, brotan las estrellas, los mundos que brillan y palpitan en el espacio infinito. Porque tal como es arriba, es abajo. En el microcosmos se repite lo que sucede allá arriba, en el macrocosmos. Hermanos, ha llegado la hora de comprender a fondo todo esto, profundamente y en todos los niveles de la mente. Solo creando los cuerpos astral, mental y causal, nos convertimos en hombres de verdad. Cuando uno crea tales cuerpos, recibe los principios anímicos y espirituales. Se hace hombre, pero hombre de verdad. Hay que hacer una plena diferenciación entre lo que es el hombre real y lo que es el animal intelectual. Si colocamos frente a frente a un hombre verdadero y a un animal intelectual, físicamente se parecen. Y puede que hasta el animal intelectual llegue a tener una aparente chispa más intelectual que el hombre auténtico. Son muy similares. Puede ser que un bribón del intelecto eclipse totalmente a un hombre real, a un hombre sencillo. Pero más obsérvese la conducta del animal intelectual. Compárese con la del hombre y se verá que son diferentes. El hombre tiene un altísimo sentido de responsabilidad moral. El animal intelectual no lo tiene. El hombre no es fornicario. No se atrevería jamás a derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de paz. El animal intelectual se reproduce como bestia, actúa como bestia, vive como bestia, aunque se vista elegante. Así que hemos de ser profundos en el análisis. No olviden ustedes que yo soy matemático en la investigación y exigente en la expresión. Estamos hablando de algo muy grave. Se trata de crear hombres. Se trata de afirmar en forma enfática que el animal intelectual no es el hombre. Las afirmaciones están insólitas, mas son terriblemente reales. No estoy obligándoles a ustedes a que acepten esta noche la tesis que enfatizo. Ustedes tienen libertad para aceptar o rechazar la enseñanza. También les doy plena libertad para refutar. Así que únicamente me limito a la exposición. Y lo hago en forma dialéctica y didáctica con el propósito de que ustedes puedan entenderla. Las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudo-ocultista obviamente están haciendo afirmaciones falsas. Están diciendo que todo el mundo tiene el septenario teosófico. Es decir, están afirmando que todos son hombres, lo cual no es cierto.
más vale decir la verdad y no llevar a otros por el camino de la mentira, de la falsedad. La verdad duele, sí, duele mucho, pero hay que decirlo. Por eso el dicho vulgar afirma, la verdad no peca, pero incomoda. ¿Están ustedes seguros de que ya son hombres? ¿En qué se fundamentarían ustedes para semejante creencia? ¿Cuáles serían los basamentos sobre los que podrían sustentar su tesis? Es mejor que analicemos estas cosas, a fin de que nos hagamos más conscientes de lo que somos, haciendo un inventario real de lo que nos sobra y de lo que nos falta, podemos trabajar sobre sí mismos y cambiar radicalmente. Más, digo también que no bastaría crear únicamente los cuerpos existenciales superiores del ser para convertirnos en hombres. Hay necesidad de algo más. Se dice en alquimia que estos cuerpos, astral, mental y causal, deben ser convertidos en cuerpos de oro puro. Así es. Para que esos vehículos se conviertan en cuerpos de oro puro, después de haber sido creados, es necesario eliminar el mercurio seco y el azufre arsenicado. El mercurio seco son precisamente todos esos yoes inhumanos que en nuestro interior cargan, es decir, nuestros defectos de tipo psicológico. Y en cuanto al azufre arsenicado, este en sí mismo es el fuego infernal o inhumano que llevamos en nuestros bajos fondos animales. Si procedemos eliminando de sí mismos nuestros defectos psicológicos, si creamos los vehículos existenciales superiores del ser, estos en última síntesis se convertirán en cuerpos de oro espiritual, oro real, atómico. Estos cuerpos de oro puro son devorados siempre por la serpiente. ¿Pero qué es la serpiente? Ya he dicho que la serpiente brilla en Anáhuac, que la serpiente resplandece en los misterios de Egipto y de Babilonia, de Samotracia y de Troya, de Roma y de Cartago. Moisés transformó a la vara en una serpiente. La serpiente es el fuego sagrado que debemos despertar dentro de nosotros. Es una parte de nuestro propio ser, pero derivada. Si conseguimos desarrollarla en nuestra anatomía oculta, habremos logrado un gran triunfo. Los mayas dicen que no basta despertar la serpiente. Afirman que es necesario ser devorados por la serpiente para convertirnos en serpientes. Hace poco estuve en Yucatán y pude evidenciar esas afirmaciones mayas, escritas en piedra. Allí vi un gran templo. Lo interesante de aquel templo es que había una serpiente en piedra, enorme, gigantesca, y dentro de la misma, dentro de sus fauces, aparecía un hombre, la cabeza de un hombre. La serpiente se lo había devorado. Los hindustanes nos hablan de Kundalini Shakti, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Desarrollarla es indispensable para gozar de las facultades trascendentales y trascendentes del ser. Mas eso no es todo. Necesitamos ser devorados por la serpiente. Solo así podemos gozar de los poderes de la serpiente. Botán, un gran iniciado del México antiguo, dijo: yo entré por un camino que es el camino de las serpientes,
Y pude entrar por ahí hasta el interior de la tierra porque yo también soy una serpiente. Botán era una serpiente. En tanto nosotros no nos hayamos convertido en serpientes, nada somos. Somos míseras criaturas arrastradas por el viento. Nada valemos. Necesitamos transformarnos, y esto solamente es posible convirtiéndonos en serpientes. Mucho más tarde la serpiente se la devora el águila. El águila del espíritu, el lobo. Y entonces nos transformamos aún más. Nos convertimos en la serpiente emplumada, como nuestro Señor Quetzalcóatl. La serpiente emplumada no solamente la tenemos aquí en nuestro querido México, también existe en el Tíbet, en el Tíbet oriental y en la India. Aquel que se convierte en hombre debe unirse, integrarse con la divinidad. En un códice de Anáhuac encontré una afirmación simbólica extraordinaria. Dice: los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Luego añade: no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. De manera pues, que primero hay que crear al hombre. El hombre no existe todavía, hay que crearlo. Y después de haberlo creado, hay necesidad de integrarlo, de fusionarlo con la divinidad. Mas no todos logran fusionarse con la divinidad. Si uno no lo logra, se convertirá en un Hanasmussen con doble centro de gravedad, en un aborto de la madre costa, en un fracaso. No se logra la integración con lo divinal cuando no se elimina el mercurio seco de los árboles. Es decir, cuando no destruye uno sus defectos psicológicos. Hanasmussen con doble centro de gravedad tiene dos personalidades completamente definidas: la angélica y la diabólica. Personaje así inevitablemente tendrá que ingresar al Mixtlán de Anáhuac, es decir, a los mundos infiernos, para involucionar en el tiempo hasta convertirse en polvareda cósmica. Solo por las puertas de la muerte segunda podrá una criatura así ser salvada, porque la esencia en semejantes condiciones, después de la muerte segunda, quedará liberada para ingresar en los paraísos elementales de la naturaleza e iniciar nuevos procesos evolutivos. Sí, pues, estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. O nos transformamos o no nos transformamos. Si queremos transformarnos, tenemos que aprender a transmutar el esperma en energía sagrada para convertirnos en hombres. Y si no procedemos así, entonces involucionaremos en el Mixtlán. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Y no podemos dar un paso atrás y estaremos perdidos. Las escuelas de tipo pseudoesoterista y pseudo-ocultista que tanto énfasis hacen sobre el dogma aquel de la evolución no sirven para nada. Ni la evolución, ni su hermana gemela, la involución, van a llevarnos a nosotros a la liberación final. La evolución existe en el grano que germina, en la planta que crece, en el árbol que al fin da fruto. Involución existe en todo lo que decrece, degenera y muere. Hay evolución en el feto que se desarrolla dentro del vientre materno. Hay evolución en la criatura que surge a la existencia. Hay evolución en el joven, vibrante y activo. Hay involución en el anciano,
entra en estado de decrepitud y al fin muere. Las leyes de la evolución y de la involución son leyes completamente mecánicas, que nada tienen que ver con la liberación final. Nosotros necesitamos meternos por la senda de la revolución de la conciencia, por la senda del superhombre, por la senda de la revolución en marcha, por la senda del Cristo rojo. Ese es el camino que puede conducirnos a la autorrealización íntima del ser. Jesús, el gran maestro, dijo: angosto es el camino y estrecha la puerta que conduce a la luz, mas muy pocos son los que lo hallan. Y si pues el camino de la revolución de la conciencia se aparta de la rueda fatal de la evolución y de la involución, es el camino de la alquimia, es el camino de la disolución del ego, es el camino del sacrificio por la humanidad. En vez de meternos dentro de los temas bastante confusos, de curioso contenido relacionados con el dogma aquel de la evolución, más vale que transmutemos el esperma en energía creadora. Solo así un día podremos desarrollar en nosotros los gérmenes para convertirnos en hombres. Eso es lo fundamental. Hasta aquí mis palabras de esta noche. Si hay alguno de ustedes que tenga algo que preguntar, bien puede hacerlo con la más entera libertad. Tiene la palabra. Quisiera que tuviera la bondad de explicarme lo de Cristo rojo. Con mucho gusto daré la explicación sobre el Cristo rojo. Antes hablaré sobre el Cristo blanco. Las diversas sectas religiosas quieren hacer del Cristo cósmico un personaje afeminado, bobalicón, un personaje de cuadros, de beatus y tonterías por el estilo. Quieren presentarnos a un eunuco, a un hombre sin sexo, medio afeminado, lo cual es absurdo en un 100%. Porque si quieren con ello referirse al Cristo histórico, a Jesús el Gran Kabir, están perfectamente equivocados. Que Jesús el Gran Kabir tuvo su esposa, viajó por el Mediterráneo, estuvo en la India. Hay documentos que atestiguan hoy en día que duró viviendo 12 años en el Tíbet oriental. Era un hombre de verdad, y un dios al mismo tiempo. Un hombre en el sentido más completo de la palabra. Después de muchos viajes regresó a la Tierra Santa para cumplir con la misión que se le encomendara, cual fuera el abrir el camino de la iniciación públicamente para todos los seres humanos. Así pues, no coincide las afirmaciones de las gentes ultramodernas con la realidad del Cristo histórico. No pensemos exclusivamente en el Cristo histórico. Pensemos ahora en el Cristo íntimo, el Cristo de perfección, que hay que buscar dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. El Cristo íntimo es lo que cuenta. Él tiene que nacer en nosotros cuando lo hayamos merecido, cuando hayamos creado los cuerpos existenciales superiores del ser mediante la alquimia sexual. La historia dice que nació en Belén, cuando la aldea de Belén en aquella época no existía. Si examinamos a la luz de la etimología la cuestión Belén, descubriremos lo siguiente. Bel es un término caldeo que nos recuerda a la Torre del Fuego. Y la aldea de Belén no existía en épocas del Gran Kabir, según lo atestiguan las cronologías más antiguas. Así pues, es simbólico aquello de que nació en Belén. Ven la Torre del Fuego. La torre está aquí, en la cabeza humana. Y el templo es todo el cuerpo.
Cristo íntimo, el Jesucristo interior debe nacer en la torre de Belén, es decir, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Y eso es lo que cuenta, porque aunque Cristo haya nacido en Belén, como decía cierto poeta por ahí, de nada serviría eso si no nace en nuestro corazón también. Y aunque hubiera muerto y resucitado en la Tierra Santa, de nada serviría eso si no muere y resucita en nosotros también. Yendo más al fondo, el Cristo íntimo nos ayudará en la eliminación de los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Las multitudes, aquellas que gritaran crucifixia, crucifixia en la Tierra Santa, están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Son esa multiplicidad de yoes indeseables que personifican a nuestros errores. En cuanto a los 3 traidores que llevaron al mártir al Calvario, también viven en cada uno de nosotros. Judas es el demonio del deseo, que cambia al maestro secreto por todos los placeres de la tierra, que lo vende por 30 monedas de plata, símbolo de las pasiones. Pilatos es el demonio de la mente, que para todos los errores encuentra siempre una justificación, una evasiva. Caifás es el demonio de la mala voluntad, el sacerdote que prostituye el altar, que vende los sacramentos, que fornica con las devotas. Sacerdotes así los hubo en mucho tiempo. Los hubo en Babilonia, los hubo en Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Al hablar de sacerdotes no me refiero exclusivamente y en forma enfática a tal o cual secta religiosa. Yo sé respetar las sectas. No, hablo del sacerdocio en forma mundial. Y hay muchas formas de sacerdocio. En todo caso, el Cristo íntimo pone al sacerdote como pastor a apacentar sus ovejas. Si éste vende los sacramentos o prostituye el altar, se convierte en Caifás. Los 3 traidores crucifican al Cristo íntimo. Y el Señor de perfecciones debe vivir todo el drama cósmico, tal como está estipulado en los 4 evangelios, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Al fin, el Señor es crucificado íntimamente, y eso lo sabe cualquier clarividente iluminado. Posteriormente, depositado en su tumba de cristal, dentro de sí mismo, en el fondo mismo de nuestro corazón. Así el alquimista, trabajando febrilmente en la gran obra, eliminando sus defectos psicológicos, consigue que el Señor resucite en él. Y él en el Señor. Así fue la resurrección. Hay que hacerla aquí y ahora, y en vida, no para dentro de unos tantos millones de años. Ahora mismo, aquí mismo, ahora. Cuando el Señor se viste con la púrpura de los reyes, porque ha triunfado, porque ha vencido las tinieblas dentro de sí mismo, porque con su propia muerte ha matado a la muerte. Se dice que es el Cristo rojo, porque es fuego vivo. Así pues, nosotros debemos pensar en el Cristo rojo que vive dentro del superhombre. Eso es lo que cuenta. ¿Hay alguna otra pregunta? Maestro, Sí. ese Cristo íntimo que está dentro de nosotros, a pesar de la miseria, de toda la carroña que lo cubre, reconoce en un tiempo que es el efecto de una causa. El Cristo rojo, cuando encarna en sí mismo, es decir, cuando encarna en nosotros, no solamente conoce los efectos, sino también las causas. El Cristo en sí mismo sabe que cada uno de nuestros yoes, de nuestros defectos psicológicos, deviene de causas originales, de causas equivocadas. Él trabaja sobre las causas del error.
que alterando tales causas altera el error, lo elimina. Si no se trabajara sobre la causa, el efecto no desaparecería. Él trabaja sobre las causas para poder eliminar los efectos equivocados. Así es como el Cristo rojo nos libera. Pero no pensemos que el Cristo es efecto. Bien sabemos nosotros que el Cristo en sí mismo está más allá de las causas y de los efectos. Él es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Distingamos claramente entre el orden causativo, entre la armonía de causas y efectos, entre la concatenación o eslabonamiento y lo que es el Cristo. Ahí no lo podemos considerar como efecto ni una causa. El Cristo es el Cristo, es el INRI, es el abraxas de los antiguos gnósticos, es el fuego devorador del universo, es la asignatura astral del fuego, es el fuego del fuego, es la llama de la llama, no es efecto de ninguna causa. Es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. ¿Alguno de ustedes tiene otra pregunta más? Quisiera que me explicara, por favor, cuál es la relación existente entre cuerpo existencial y cuerpo solar. Los cuerpos existenciales superiores del ser son los mismos cuerpos solares. No hay ninguna diferenciación. Son los mismos. Bien podemos denominar los cuerpos solares o bien podemos denominar los cuerpos existenciales. Es lo mismo. No hay ninguna diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Los que no estén de acuerdo con estas afirmaciones insólitas tienen también derecho a refutar, siempre y cuando lo hagan dialécticamente. Maestro, la chispa que existe en cada uno de nosotros es una emanación del gran todo. Pues la chispa virginal en sí misma incuestionablemente deviene de la gran hoguera, de la gran llama. Es una emanación, dijéramos, del eterno Padre Cósmico común. Hagamos una plena discriminación o diferenciación entre a Elohim y Elohim. Elohim está formado por el ejército de la voz, por la gran palabra, por el Oxegahore. Elohim es el andrógeno divino, o los andrógenos de los divinos, porque Elohim en sí mismo es una palabra que significa diosas y dioses. Bien sabemos que los Elohim son andrógenos inefable, es el ejército de la voz, es el verbo de San Juan, es la chispa virginal dentro de cada uno de nosotros. Todo el conjunto del ejército de la palabra es el demiurgo creador, o logos manifestado. Pero debemos también entender que este logos manifestado, este ejército de la palabra, la chispa divina en el fondo de nuestra conciencia mora, deviene originalmente de Elohim, es decir, de la divinidad incognoscible e inmanifestada, del eterno Padre Cósmico común. Así pues, Elohim viene de Elohim. Elohim es la seidad todopoderosa, la seidad cósmica, que está más allá del cosmos, la seidad incognoscible e inmanifestada, que nadie podría burilar, cincelar, alegorizar de ninguna manera. Nosotros podemos alegorizar a Elohim, tenemos derecho a simbolizar a Elohim, pero no podríamos burilar, ni cincelar, ni alegorizar, ni simbolizar en ninguna forma a Elohim, es decir, a la seidad inmanifestada e incognoscible. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas por ahora, daremos por concluida esta plática y les invitaremos entonces para mañana.
a otra, a la misma hora. Todos están invitados para mañana. Paz inverencial.